¿Qué significa ser refugiado? ¿Cuál es la realidad de estas personas? Bueno, yo creo que lo hemos dicho en alguna otra ocasión, pero bien vale la pena a raíz de estas imágenes recordar que refugiado se ha convertido en una etiqueta que invisibiliza el dolor, el sufrimiento, los calvarios que tienen que padecer 65 millones de personas que son las que están inscriptas con diferentes agencias internacionales, muchas de ellas vinculadas a Naciones Unidas, que con todos los reparos que cabe hacerle a la ONU, sigue siendo un sistema al que recurrimos para hacer valer los derechos de todos los países. Sabemos que eso no funciona exactamente de forma correcta, pero quizás también debiéramos pensar ¿y qué pasaría si no tuviéramos un sistema de Naciones Unidas? Ahora bien, yo lo que digo es que refugiado invisibiliza el dolor de mujeres que tienen que dar a luz en esa especie de carpas o en un centro de refugiados que no siempre es un campamento, porque se ha desmantelado Calais justamente, compañeros, porque era insalubre, porque por algo le llamaban la jungla. Han llegado a estar 8.000 personas allí, porque no es solo la extensión que podemos ver en algunas imágenes de Google, la parte más céntrica de ese centro hoy desmantelado, sino que también iban poniendo su carpa allí donde podían los refugiados que iban llegando, que tú bien apuntabas, algunos llevan allí varados, estacionados años, con lo cual imagínate lo que es el resentimiento que se va acumulando en estas personas, la desazón, pero sobre todo refugiado hoy esconde el dolor de millones de personas que tienen que huir con lo opuesto, de madres que muchas veces son mujeres jóvenes, con niños a su cargo, de niños que también van perdiendo algún adulto en el camino, personas que quedan sin tutela de un adulto, que desaparecen, incluso que van a parar a mano de traficantes de niños para ser una suerte de esclavos modernos de esta modernidad o mal llamada modernidad del siglo XXI. O sea, es un drama sin precedentes. Desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos tenido que enfrentar una crisis humanitaria como esta. Eso mismo que decías, ¿qué diferencias hay entre los refugiados de antes y los refugiados de ahora, en el siglo XXI? Bueno, yo creo que vamos de mal en peor, ¿no? Los refugiados de ahora son vistos por la sociedad y por la comunidad internacional, un término que también se las trae, ¿no? Porque quiénes son los países que integran esa comunidad internacional, pero son vistos casi como los culpables de una situación y no como lo que son las víctimas de conflictos, de la codicia de intereses múltiples, no solo de las multinacionales, sino también de la falta de responsabilidad de gobiernos corruptos. Por ejemplo, África está plagada de ese tipo de conflictos. Entonces yo creo que tenemos que entender que hay tres países que son hoy los grandes expulsores, emisores de estos refugiados, que son Somalia, pero también Afganistán y Siria, por ejemplo. Pero como se tiñe todo también del lente religioso, al ser musulmanes, al ser africanos, entonces parece que esto anestesia a buena parte de la audiencia en Europa, pero también en otras regiones, donde entonces, bueno, son migrantes, pero son musulmanes. Ya no nos duele ese calvario. Y muchas veces hablamos de un campamento de refugiados, por ejemplo, este que mencionábamos en Calais, que tenía cerca de 8.000 personas, como tú mencionabas, pero si nos ponemos a revisar los campamentos de refugiados más grandes del mundo, que están en África, sí, tienen cientos de miles de personas en algunos casos. Y que además sufren los niños de malnutrición, hay escasez de alimentos. ACNUR, el organismo oficial de Naciones Unidas, el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, sigue esas campañas internacionales que hacen para seguir pidiendo dinero, pero no es solo ACNUR, hay muchas otras ONGs, la inmensa mayoría son desconocidas. Podemos hablar de una muy grande que es Médicos Sin Fronteras, sí, también conocida aquí en Uruguay, donde también creo que hay una oficina. Pero a ver, que tenemos que entender que son los países del llamado sur los que también reciben la mayor cantidad de estos refugiados. Por ejemplo, en Nigeria o por ejemplo de Sudán Sur, que van a otros países vecinos, porque hay muchos conflictos, no solo el de Siria, pero algunos conflictos se cubren más que otros, ¿no? Turquía, por ejemplo, que ha recibido una gran cantidad, un flujo importante de sirios antes y después de firmar ese acuerdo poco menos que tenebroso con la Unión Europea para la deportación de refugiados. ¿Qué interés puede haber atrás de todo esto, de que parece que es más negocio hablar de los refugiados en Europa y no tanto de los que están en otras partes del mundo? Y bueno, yo creo que eso tiene que ver con un residual de racismo que tenemos todos en nuestras sociedades, donde el color de la piel también determina qué tan humanos son los derechos. Es decir, a mí me parece que es muy triste que tengamos que ver imágenes, lo hemos dicho aquí con vosotros, lacerantes, ¿no?, de niños muertos en la orilla, donde nos dura el dolor exactamente 24 horas y no pensamos en otras gráficas que demostrarían que hay muchos niños también que siguen hundiéndose
refugiándose en el Mediterráneo. Os doy un dato, el 50% de los desplazados del mundo, desplazados, que eso incluye también a los que se desplazan internamente dentro de su territorio, son mujeres. En estos momentos, mientras hablamos, hay más de 725.000 niños refugiados sirios que están sin escolarizar. ¿Cómo es el día a día de esos niños en campamentos o en centros llamados ilegales, clandestinos, donde no hay una logística, donde no se los está educando? Es una generación perdida para el país expulsor, pero para el país emisor, ¿verdad? Pero también es una infancia robada a esos niños. Y hay muchos más detalles que podríamos dar, muchas más cifras. 3.810 inmigrantes que han fallecido, se han ido a pique, se han hundido en el Mediterráneo desde principios de este año hasta ahora, solamente intentando cruzar el Mediterráneo central. Sí, el 2016 está por ser declarado el año más letal en el Mediterráneo. Bueno, yo por eso creo que hay que despertar la conciencia de todos los que nos miran y darnos cuenta que estas personas son víctimas, que no huirían de esos países si no hubiera una guerra, si no hubiera hambruna, si no hubiera, por ejemplo, persecución también política, religiosa, y que es esa nuestra responsabilidad, abocarnos a parar las causas, las razones por las que la gente acaba emigrando o huyendo, porque muchas veces no es una opción, no les queda otra. Y muchas veces hay bombardeos de las potencias occidentales europeas que después terminan generando que esa gente intente llegar a Europa. Yo estaba mirando las distancias, por ejemplo, son 35, 38 horas de auto, ir, por ejemplo, desde Damasco hasta Berlín. Obviamente están todas las fronteras y demás, pero hoy el bombardeo se produce y a los pocos días podés tener a la gente que está escapando de un lugar que parece muy distante, por ejemplo, Damasco a Turquía son 1.000 kilómetros, hasta Estambul, la puerta de entrada a Europa. No son distancias tan largas, es de Montevideo a Porto Alegre aproximadamente, para hacer una comparación. Lo que pasa es que ahí hay que entender, Jorge, que no todos se desplazan en vehículo, que tienen que hacerlo caminando. Hemos visto imágenes del año pasado donde pensábamos que eso eran imágenes ya olvidadas de la época de la Segunda Guerra Mundial, de la época del Holocausto, del nazismo, y sin embargo está ocurriendo hoy día. Imágenes que no siempre se muestran de niños malnutridos en la guerra de Yemen, pero otros niños también que nacen en este tipo de campamentos de refugiados que se van armando tan caóticamente, donde las ONGs que intentan llegar allí y distribuir, por ejemplo, raciones básicas de alimentos para las familias, muchas veces nos dicen estos cooperantes, algunos de ellos han estado aquí en Uruguay, los tengo de alumnos de intercambio en clase, y te cuentan que es muy doloroso ver que hay madres que no pueden ni siquiera ir a recoger la ayuda que se les brinda porque no tienen con quién dejar a los niños, porque en este tipo de campos de refugiados aflora lo mejor y lo peor del ser humano. Puede haber personas que tienen un gesto muy solidario, como también afloran las mezquindades, porque la gente va intentando sobrevivir como puede, y para eso ya se sabe que a veces se abre camino a codazos, ¿no? El grande se come al chico, y eso también hay que tenerlo en cuenta, que realmente es importante denunciar la falta de estrategia que ha habido, sobre todo a nivel de Unión Europea, porque vamos a pensar cuáles son las cifras. Alemania recibió 1 millón de refugiados, y es el país que más cantidad de refugiados recibió en estos 2 últimos años, pero pongámosle en un año y medio, y tiene 80 millones de habitantes. ¿Cuál es ese porcentaje entonces? ¿En qué nos afecta a los europeos? Más de 500 millones de habitantes que tiene la Unión Europea, y sin embargo nos estamos negando a abrir las puertas a estas personas que lo que quieren es labrarse un futuro digno. Y no hay que creer que todos son niños de la caridad o angelitos, por supuesto que no, pero lo que tenemos que hacer es hacer respetar las leyes vigentes en nuestros países, pero no podemos blindar la Unión Europea y también cerrar los corazones, porque ahí estamos perdiendo cuota de humanidad nosotros. Sí, bueno, pero estaban construyendo un muro. El Reino Unido estaba financiando que en Francia, en Calais, se construyera un muro para que los inmigrantes no pasaran. Y Hungría está levantando también vallas y electrificando esas vallas, y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No queremos que vengan estas personas a Europa? Entonces paremos la guerra, pero se sigue soltando bombas, se siguen tirando bombas sobre Alepo, pero también ahora con esta batalla final que nos cuentan que es en Mosul. En un rato hablamos de Mosul específicamente. Claro, pero Jorge, ¿cómo nos podemos quejar de que lleguen refugiados? Si uno mira las imágenes del desastre de la guerra en Siria, ya no queda nada, no quedan cultivos en muchos lugares, no queda nada por lo que luchar. O sea, hay niños que están totalmente traumatizados porque lo único que conocen es la violencia, la guerra, la muerte. ¿Puede haber así un factor de esperanza, tal vez por el lado de la nominación del futuro secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, que justamente viene de trabajar en los últimos 10 años en ACNUR, de ser un líder importante, relevante a la hora de hablar de los refugiados? Por lo menos conoce mucho del tema, ha visitado los mayores campamentos de refugiados del mundo. ¿Esto puede llegar a ser
una influencia positiva para intentar resolver la crisis? Dicho así, te tengo que decir que sí, porque me lo das en bandeja servido. Yo lo que creo que Pregunto. es una esperanza tenue, porque no es que yo no crea que Naciones Unidas tenga que existir, no soy radical en ese sentido. Yo lo que digo es que realmente estas personas, los secretarios general, finalmente acaban estando como amenazados, atenazados, dije amenazados, porque hay países que van haciendo sentir su presión, su influencia a través de los lobbies, famosos lobbies también de presión. No, me está diciendo que no, entonces. Entonces, claro, yo lo que creo es que finalmente ese cambio tiene que venir de todos nosotros, porque Naciones Unidas finalmente lo que refleja es una suerte de hipocresía avalada por todos nosotros, donde sabemos que esas imágenes no se tendrían que estar produciendo, que ese éxodo masivo, siempre ha habido flujos migratorios a lo largo de la historia. Es humano querer progresar, es humano querer salir adelante y progresar en la vida. Lo que ya no es humano ni humanitario es ver esas imágenes y que no nos remuerda la conciencia, ¿verdad? Y alguien nos puede mirar y decir, pero ¿y qué quiere esta señorita que hagamos aquí en Uruguay, que estamos tan lejos de todo esto? Y bueno, por lo menos enterarnos de lo que está pasando ahí, intentar comprender lo que es el desastre de la guerra de Siria, pero ahora también la de Irak y por supuesto los muchos conflictos superpuestos que hay en África, que son la verdadera razón por la que hay millones de personas deambulando buscando amparo para ellos y para sus hijos. Y tú lo decías, los más grandes y peores campos de refugiados están en África y son un verdadero desastre. Uno no podría vivir allí ni 24 horas. ¿Cómo podemos condenar a miles de personas, aunque tengan la piel diferente, o si acaso será por eso que los condenamos a ese tipo de vida indigna, ¿no? Hay una campaña de terror en Europa hacia los refugiados, porque en los últimos atentados lo primero que se busca es decir, si es un ciudadano francés, es un ciudadano turco, pero de origen iraní, Claro. de origen iraquí, como que siempre se busca por ese lado. Claro, lo que pasa es que hay otra vez ahí discursos muy bien construidos, ¿no? Por un lado, los atentados han elevado los niveles de alarma, han vuelto a reavivar digamos, el fuego del racismo, de la xenofobia y sobre todo ahora ya de la islamofobia, el rechazo generalizado a los musulmanes, pero también han avivado esos discursos de algunos políticos que entonces entienden que es momento de cerrar las puertas de alguna manera, deportar extranjeros o incluso negarles la nacionalidad, retirarles el pasaporte y la identidad francesa a aquellos que hayan tenido algún tipo de vínculo, algún tipo de contacto con grupos sospechosos de haber caído en actividad islamista clandestina, con lo cual esto es una bolsa tan amplia que podrían caber muchos ciudadanos allí. Yo lo que creo es que evidentemente Europa necesita rediseñar su proyecto de cohesión, de convivencia armónica entre todos sus ciudadanos y sobre todo necesitamos recuperar urgentemente historia. Nuestros jóvenes europeos no recuerdan por qué se gestó, por qué se creó una Unión Europea que no se llamaba así al inicio, sino que lo que se buscaba era evitar las luchas internas, las luchas fratricidas, las guerras, y eso se nos ha olvidado.